bendecir a Jehová de los cielos, bendecirle con toda su gloria, pues Él ama con justicia sus juicios y es para siempre su misericordia. El Señor nos ha sido refugio de generación a generaciones. Él es Dios desde antes del siglo, cuando no había tierra, cuando no había monte. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de mi temor, y mi angustia Él quitó. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Es por eso su misericordia es por siempre y por toda la vida. En su nombre alzaré mis manos para bendecirle con toda mi alma. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de mi temor, y mi angustia Él quitó. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Hoy nos estuvo deleitando con uno de sus cantos, Salvador Amador, Bendecid a Jehová, grabado en su CD. Salvador es miembro del Centro Palabra de Fe y fruto de este ministerio. Si usted quiere obtener el CD, puede llamar el número que está en su pantalla para más información. Muy bien, vamos a continuar con nuestro glorioso tema. La palabra de Dios es nuestra fuente. La palabra de Dios es nuestra fuente. Primero, como lo he hecho y siempre me gusta, darle gracias a Dios primeramente por esta oportunidad, este honor y este privilegio de poder llegar a su casa, poder llegar a su negocio, poder llegar donde quiera que usted está oyendo y viendo este programa de Fe Victoriosa. Este programa está saliendo por todo el mundo entero. Estamos en más de 55 naciones. Estamos aquí en los Estados Unidos a través del ministerio TBN Enlace USA. Estamos también en enlace en diferentes países del mundo. Estamos también a través de la cadena hispana Alma Visión. Tremenda bendición que Dios está haciendo en estos últimos días para llevar este glorioso mensaje de salvación, de redención, de libertad, de prosperidad al mundo entero. También quiero agradecer a la familia de Fe Victoriosa. Yo los considero como familia porque a través de los años nos han estado siguiendo, nos han estado orando por nosotros. Quiero agradecer sus cartas, sus llamadas, sus testimonios. Y gracias por aquellos hermanos que también han portado y han enviado su semilla, han enviado esos hermanos filipenses que Dios está honrando y bendiciendo para poder hacer más y llevar más este programa a otros lugares. Muy bien, el tema: la palabra de Dios es nuestra fuente. Nos dimos cuenta que la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe.
La palabra de Dios es la fuente de nuestra sanidad. Déjeme dar estas escrituras rápidamente. Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente para sanidad. Salmo 107, verso 20. Él envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina. Vimos también que Jesucristo llamó y dijo y declaró que la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Si tú quieres llenarte de sabiduría, llénate de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el paso, al primer paso a la sabiduría es el temor a Dios. El primer paso a la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, Jesucristo dijo en Lucas el capítulo 11 y el versículo 49, por eso, dice así, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Cuando Jesús dijo, por eso la sabiduría de Dios también dijo. Cuando Él estaba diciendo eso, en vez de decir, la palabra de Dios también dijo, porque está escrito, eso está en la palabra de Dios. Cristo Jesús, en vez de decir, la palabra de Dios dijo, también dijo, Cristo Jesús usó la palabra, por eso la sabiduría de Dios también dijo. Entonces podemos llegar a la conclusión sin error, sin equivocarnos, que la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Entre más tú te llenas de la palabra de Dios, más de la sabiduría de Dios vas a tener. Vas a poder tener esa sabiduría. Vas a poder andar en esa sabiduría de Dios. Dios, escúchame lo que voy a decir. Dios y su palabra son uno. Dios y su palabra uno son. No puedes tú separar, eso yo lo he dicho muchas veces en este programa, pero lo voy a continuar diciendo porque es una realidad, es una verdad que debe de repetirse por razón de que hay muchas gentes nuevas que han sintonizado y están viendo ahora en diferentes lugares, en otros canales, en otros pueblos, en otras naciones, gente nueva. Todos los días tenemos gente nueva que está viendo el programa de Fe Victoriosa y eso estamos agradecidos con Dios por ello. Ahora, por eso voy a repetir y sigo repitiendo estas verdades. Dios y su palabra es uno. No podemos separar a Dios de su palabra y no podemos separar la palabra de Dios, porque Dios y su palabra son uno. La razón por qué sabemos eso es porque la Biblia dice en el primer capítulo de San Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo en Juan 1:1, esa palabra verbo significa palabra, palabra. Podemos decirlo de esta manera, sin error, sin equivocarnos. La palabra de Dios era en el principio, la palabra de Dios era con Dios, y la palabra de Dios es Dios. Así es lo que dice. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o es Dios. Déjeme leerlo para que usted lo oiga bien. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, entonces el verbo, la palabra era Dios, así está. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Si la palabra era Dios, entonces Dios es la palabra. La palabra es Dios y Dios es la palabra. Si Dios era, todavía es. Hebreos 11:13 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muy bien, vamos a continuar en este glorioso tema. La palabra de Dios es nuestra fuente. La palabra de Dios es la semilla que tú puedes sembrar para tu aumento. Tú puedes tener aumento, tú puedes tener prosperidad o todo lo que tú necesites. La palabra de Dios es esa semilla. Cristo Jesús
dio esta parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Jesús dijo que el sembrador siembra la semilla. Vamos a ver esto, el versículo 15, tenemos ahí en Mateo capítulo 13, Mateo 13, donde tenemos la parábola del sembrador. Jesús habló del sembrador. En el versículo 15 tenemos los pasos para la sanidad. Los pasos para la sanidad. ¿Por qué digo eso? Porque así lo dice. Aquí están los pasos. Primero dice el Señor Jesús en el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Yo los sane. Ahora, el final de eso, lo que Jesús está diciendo es esto. Si el pueblo de Dios oye con sus oídos, ven con sus ojos, entienden en sus corazones, yo los voy a sanar. Yo los voy a sanar. La sanidad viene de eso. Esos son los pasos para la sanidad. ¿Se acuerda que el programa anterior, bueno, para aquellos que no se recuerdan, se lo voy a citar. Fíjese, Proverbios 4, 20, 21 y 22 dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones, no se aparten de delante de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y salud, medicina a todo su cuerpo. Es exactamente lo que Jesús nos dijo aquí, estos pasos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no sana? ¿Por qué? Porque dice así, sus corazones, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Engrosado, en otras palabras, se ha hecho duro. Se ha hecho duro. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Pesadamente es como ese término, quizás usted lo haya oído allá donde yo soy, de Texas, allá en el Río Grande, en el Valle del Río Grande, cuando había algo que no te caía bien, decía, ya me cayó gordo eso, ya me cayó pesado eso. Qué lástima. Pero para muchos, la palabra de Dios les cae pesado. Está pesado, pues no debe de estar pesado. Tú debes de deleitarte en la palabra. Tú debes de gozarte en la palabra. ¿Por qué? Si tú quieres recibir sanidad, nunca vayas a estar tú aburrido de la palabra de Dios. Nunca vayas a permitir que tu corazón se engrose, se ponga duro. Nunca vayas a permitir que tu corazón se ponga, y con tus oídos, como dice, y con sus oídos oyen pesadamente. En el nombre de Jesús, haz esa decisión de calidad que tú nunca vas a permitir que tus oídos oigan la palabra pesadamente. Tú siempre vas a querer, tú tienes que hacerlo. Al propósito, tú tienes que hacer esa decisión. Tú tienes que declarar audiblemente. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que decir palabras así: en el nombre de Jesús, yo siempre me voy a deleitar de la palabra. Me oíste, diablo, Satanás. Me oíste, carne. Me oíste, mente. Yo siempre me voy a deleitar en la palabra de mi Padre, en la palabra de mi Cristo. Yo siempre me voy a deleitar, siempre voy a alimentarme de la palabra. Nunca me va a caer pesada la palabra de Dios. Nunca voy a estar aburrido yo de la palabra de Dios. Y yo te animo, hermano, hermana, amigo, yo te animo que no te pierdas de los servicios, no te pierdas de las reuniones en tu iglesia, porque ahí tú vas a estar oyendo la palabra de Dios. Ahí vas a estar oyendo instrucción del siervo, del pastor, del evangelista o la persona que Dios está usando para ministrarte. Tú nunca pongas a otras cosas más importantes que la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de toda nuestra bendición. Pero si tú no pones la palabra de Dios primero, olvídate. Si tú no pones la palabra de Dios como la última palabra y como la suprema autoridad en tu vida,
olvídate. Vas a vivir una vida miserable, una vida derrotada, una vida de enfermedades, de escasez, de miseria. ¿Por qué? Porque así está viviendo este mundo. Va de mal a peor. Pero si tú quieres ver mejores días, si tú quieres ver días prósperos, si tú quieres ver salud en tu familia, salud en tu cuerpo físico, entonces pon la palabra de Dios en primer lugar en tu vida y tú vas a ver ese resultado. Cristo Jesús dijo en el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, vemos aquí que Cristo Jesús nos está diciendo que el sembrador siembra la palabra. El corazón del hombre, tu corazón, es esa tierra buena y debe de ser buena. Tú puedes limpiar tu corazón de las piedras, de las espinas. Tú puedes hacer algo con tu propio corazón y debes de hacerlo. Tú puedes hacer un lado esas espinas, tú puedes hacer un lado esas piedras. ¿Con qué? Con adoración y alabanza y con la palabra de Dios y declarando en el nombre de Jesús de Nazaret, yo no voy a permitir que el afán de este siglo me robe y ahogue la palabra de Dios en mi vida. Yo no voy a permitir que la persecución por causa de la palabra, porque esas cosas vienen. Jesús dijo, por causa de la palabra, inmediatamente van a venir estas cosas. Satanás siempre quiere robarte esa semilla en tu corazón. ¿Cómo lo hace? Lo hace trayendo las cosas negativas, las cosas contrarias a lo que tú estás oyendo. Por ejemplo, si tú estás creyendo a Dios por sanidad divina, empiezas tú a entrar en la palabra de Dios, no te alarmes, no te sorprendas. Yo sé cómo el diablo opera y la palabra de Dios nos muestra sus maquinaciones. Él nos enseña. Jesús mismo aquí ya nos está diciendo que el ladrón va a venir. Cuando tú siembras esa palabra en tu corazón y tú declaras, yo voy a creer a Dios por mi sanidad, yo voy a creer a Dios por esto, agárrate bien y asegúrate que el enemigo va a querer venir a robarte esa semilla. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer trayendo aún más circunstancias diversas. Van a traer, ahora yo no me estoy contradiciendo aquí. Yo no estoy contradiciendo lo que estoy diciendo. Yo había dicho en un programa anterior que yo he oído personas decir, cuando tú pides fe, cuídate lo que estás pidiendo, porque cuando tú pides fe, lo que estás pidiendo es más problemas, lo que estás pidiendo es enfermedad, diversas circunstancias, porque a través de estas cosas tu fe crece. No, Señor, yo no estoy diciendo eso. Las enfermedades no te dan fe, las circunstancias no te dan fe, los problemas de la vida no te dan fe. Es la palabra de Dios que te da la fe. Ahora, lo que sí estoy diciendo es de que cuando tú empiezas a querer ejercitar tu fe, cuando tú empiezas a querer a creer la palabra y empiezas a sembrar la semilla en tu corazón, inmediatamente, Cristo Jesús mismo lo dijo, inmediatamente viene Satanás para traer persecución, para querer robarte esa semilla, para querer robarte esa palabra que tú estás sembrando en tu corazón, para que tú empieces a dudar y tú empieces a decir, ay, esto no está funcionando para mí. Yo estoy creyéndole a Dios por sanidad y me estoy sintiendo peor. Eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces personas empiezan a sentirse más terribles, empiezan a sentirse más mal. Yo he tenido personas que vienen y empiezan a decir, hermano, yo no sé qué pasó, pero yo le empecé a creer a Dios por prosperidad, yo empecé a creer a Dios por prosperidad y me desocuparon del trabajo. Ahora no tengo trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Satanás está queriendo venir y ha venido para robar esa semilla. No dejes que Satanás robe esa semilla. Satanás es un mentiroso y padre de toda mentira. Esa es una buena evidencia. Si tú estás creyendo y dándole gracias a Dios por tu sanidad y tú te estás sintiendo que los síntomas están empeorando, regocíjate.
alégrate, date cuenta que tu fe está funcionando. Yo sé que algunos no entienden esto, pero te estoy diciendo que cuando el enemigo empieza a atacarte más duro, él mismo te está dejando saber a ti que ahora tú estás funcionando, estás poniendo tu fe en acción, y él no quiere. Él viene contra ti atacándote con todo lo contrario, para que tú dejes caer tus manos, que tú dejes caer ese escudo de fe y tú digas: esto no está funcionando, esto no está trabajando. Y el diablo te gana. No te dejes ser vencido. Tú eres más que vencedor. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes a Cristo Jesús en tu lado. Tú tienes el Espíritu Santo en ti. Primera de Juan 4:4 dice: mas vosotros los habéis vencido, porque mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Somos más que vencedores. Entonces tú tienes que agarrarte más de la palabra de Dios y darle gracias a Dios. La palabra de Dios te va a sacar adelante. La palabra de Dios te va a sacar adelante. Entonces tú tienes que sembrar semilla. Siembra mucha semilla, porque la que el diablo se quiere robar, siembra más. Siembra más, no te canses tú de sembrar, siembra más. Y cuando tú estás sembrando la semilla, riégala. Tú puedes regar la semilla con alabanza, con adoración. Puedes regar la semilla que estás sembrando con gratitud, con una ofrenda de acción de gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra está obrando poderosamente en mí. Esa misma palabra que creó el universo, esa misma palabra que creó los planetas y todo lo que existe en este mundo, es la misma palabra que está obrando poderosamente en mí. Oh, aleluya. Esa misma palabra que creó todo lo que existe está funcionando y obrando y operando poderosamente en mí. Está haciendo una obra completa. Lo que Dios principió también lo va a terminar. Gracias, Padre, porque yo ando en la luz de tu palabra. Yo ando en la luz de tu evangelio. Yo ando en Cristo y Cristo anda conmigo y en mí. Ahora, muy bien, vamos a continuar aquí. La palabra de Dios es nuestra fuente. Hay dos palabras en griego que usted tiene que entender. La palabra que significa palabra. Esta palabra escrita, así como está, es logos. La palabra logos. Esta palabra logos es la palabra escrita. Luego tenemos la palabra rema. También significa palabra. Pero logos es una que significa palabra, y rema es otra que también se traduce palabra. La primera es logos, la palabra escrita. Rema es la palabra revelada, que se ha revelado a tu espíritu. Una palabra de Dios que se ha venido a revelarte. Tú la entiendes claramente, recibes la revelación de esa palabra en tu corazón. Logos es la palabra escrita, rema es la palabra que estaba escrita, está en la palabra de Dios, pero ahora viene a ser rema a tu corazón. Rema es cuando el Espíritu Santo te la revela. Entonces tenemos la palabra logos, es buena palabra porque a través de la logos viene rema, se convierte en rema. ¿Cuándo? Cuando tú la recibes en tu corazón y tú le crees a Dios que esa palabra va a ser revelada a tu espíritu. Entonces es cuando tu espíritu viene a ser una realidad. Esa es la diferencia entre aquellas personas que piden por oración y no reciben sanidad, todavía tienen logos. Pero cuando piden por oración o reciben la sanidad y reciben las escrituras y en sus corazones reciben la revelación en sus espíritus, reciben la revelación de que por las llagas de Cristo Jesús están sanos. Ese versículo, esa realidad, esa palabra se hace rema. Cuando se hace rema a sus espíritus, Dios les habla a sus corazones, oyen esa voz, oyen esa palabra en sus corazones, la entienden, la perciben, sus corazones reciben sanidad, están sanos, y cuando creen en su corazón,
Sale por la boca, por las llagas de Cristo Jesús estoy sano. La enfermedad tiene que largarse, el diablo tiene que largarse, tiene que agarrar sus maletas y salirse de ese cuerpo, porque el espíritu del hombre ha recibido la rema de Dios, la palabra revelada de Dios en su espíritu. Por las llagas de Cristo Jesús debe de venir ese rema a tu corazón. Ahora, hay una palabra muy importante que debe de ser rema también para ti, una palabra revelada para tu espíritu, y es lo que dice la palabra de Dios en versículo 13 de Romanos 10, que si todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Quiero que en estos momentos hagas esta oración conmigo ahí donde estás. Haz esta oración conmigo y entrégate a Cristo. Di estas palabras: Dios, en este día he oído tu palabra, creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo, es el Señor. Él vino a este mundo y murió en la cruz por mis pecados. Dilo conmigo. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito por esa decisión. Llama ese número que está en tu pantalla. En el nombre de Jesús de Nazaret, te animo que sigue sintonizando Sé Victoriosa en este mismo canal a esta misma hora. Hasta la próxima vez. Bendecidos. Soy un redimido y soy feliz.